Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shouyu desde Beijing. La pandemia de COVID-19 sigue azotando el mundo. Muchos países se encuentran gravemente afectados por este virus, que ha dejado serias secuelas políticas, económicas y sociales. La región latinoamericana es una de las más golpeadas por esta pandemia. La población y las sociedades locales se encuentran sumergidas en una gran preocupación e incertidumbre, sin atisbo de volver a la normalidad a corto plazo. En esta edición de Puntos de Vista les ofreceremos una entrevista realizada por Leyenda Producción en Buenos Aires al señor Andrés Repetto, analista internacional, quien nos presentará la actual situación de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la región y la tendencia de su evolución, una falla estructural del sistema. Veamos la entrevista. Estamos con Andrés Repetto, analista internacional. ¿Cuál es la magnitud de la crisis en Latinoamérica a causa del COVID-19? Bueno, claramente hoy el COVID está en América, ¿no? América Latina, América de Estados Unidos para abajo. La situación realmente es muy compleja, más allá de que muchos países han tenido el tiempo de ver lo que pasaba en otras partes del mundo. Primero mirábamos a la distancia lo que sucedía en Asia, ¿no? Muchas veces pensando que eso era lejano y que no iba a seguir expandiéndose esta enfermedad, como ocurrió en otras oportunidades, ¿no? Años anteriores. Vimos lo que pasaba en Europa con los sistemas sanitarios colapsando, más allá de denominar a muchos países de Europa como el primer mundo, evidentemente sufrieron una situación muy compleja y algunos países de la región se prepararon lo mejor que pudieron, de acuerdo a los recursos que tienen, y otros directamente decidieron que la gente esté desprotegida, ¿no? El caso de Brasil, el caso de México, ¿no? Con constantes cambios de discurso, ¿no? Un presidente mexicano que en algún momento decía, bueno, sigan saliendo a cenar, esto no es tan grave, no va a haber problemas, claro, porque se veía el impacto que esto iba a tener en la economía, ¿no? Y bueno, algunos países lamentablemente no tomaron las prevenciones que debían y hoy están pagando por ahora el costo más alto y otros han tratado en la medida de lo posible de protegerse, pero la situación es muy difícil en América Latina, en Estados Unidos, digo, y uno lo ve porque los contagios no se detienen, porque los muertos van aumentando día a día, y creo yo que lo más importante es que la gente se cansó de seguir la cuarentena, ¿no? Algunos países han tenido cuarentenas más largas que otras, pero creo que empezamos a entender que hay un común denominador, que es la generación de conciencia de cada uno de nosotros en situaciones como estas, y que más allá que los distintos gobiernos pueden dar parámetros de qué es lo que se tiene que hacer, de acuerdo a lo que los especialistas en salud van aprendiendo también día a día, más allá de que saben de esto, pero también van aprendiendo porque es una enfermedad nueva. Creo que claramente lo que ahora empieza a verse en muchos países y los gobiernos empiezan a apelar es a la conducta individual de cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros puede ser un líder a la hora de decidir cuidarse y no propagar la enfermedad. ¿Se esperaba que pudiera llegar a Latinoamérica con tanta fuerza? Bueno, por lo que uno veía en otros países, sí, ¿no? De hecho, era el gran temor. Hay países, bueno, como en Brasil estamos hablando de 128.000 muertos, millones de infectados, pero creo que si bien eso se esperaba y para eso muchos países se prepararon, creo que claramente acá el problema fue la del doble discurso, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Brasil, el presidente decía una cosa y sus ministros, ya renunciaron varios, de salud decían otra, ¿no? Es no tener un común denominador a la hora de dar un veredicto o de enseñarle a la gente cómo teníamos o tenemos, porque esto continúa, que cuidarnos. Sí, se pensaba y creo que el escenario claramente es muy malo. Hace algunas semanas escribiste un artículo donde detallabas que el COVID-19 no solo era una enfermedad, sino también un síntoma. ¿Qué nos podés contar al respecto? Claro, bueno, claramente es una enfermedad, ¿no? El COVID, pero lo que yo trato de transmitir desde mi visión es que es algo mucho más profundo y es un síntoma de algo que está pasando a nivel mundial, a nivel social. Creo que se nos mostraba un mundo hasta ahora, por lo menos en Occidente, había un dios que era el dios Google,
donde todos ante el no saber qué podía pasar nos metíamos y Google parecía dar las respuestas de todo. Bueno, creo que claramente esto está mostrando un sistema que ha fallado, ¿no? Los países supuestamente más poderosos no han podido todavía controlar la situación de esta pandemia, de hecho de otra magnitud, pero empezamos a ver que países europeos tienen otra vez una segunda ola, o lo que llaman una segunda ola. En América Latina la situación es muy compleja, creo que estamos pasando por el peor momento, y me parece que lo que acá ha caído es un sistema que nos decía que todo podía funcionar, y claramente a la vista está que no. Por eso digo, sí, es una enfermedad, pero muestra algo muy profundo y muestra una falla estructural de un sistema, por lo menos en esta parte del planeta, a nivel occidental, ¿no? Te hablo del mundo occidental. Sí. Bueno, no tenemos una vacuna contra el COVID-19, pero tampoco la sociedad tiene una vacuna contra el miedo. Claro, es buena la pregunta porque en realidad lo que está pasando es que la incertidumbre genera temor, ¿no? Y si bien en algún momento puede haber alguna vacuna, el miedo se sigue esparciendo justamente porque no hay respuesta. Y eso tiene que ver con lo impredecible, ¿no? Cuando no sabes qué es lo que viene, hay temor. Y creo que el temor es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Si bien hoy hay muchos especialistas y médicos que están diciendo, bueno, no es lo mejor tener miedo, pero quizás un poco de temor sería bueno porque la gente tomaría más conciencia. Creo que el miedo paraliza, el miedo genera muchísima incertidumbre y claramente me parece que no hay una vacuna contra el COVID, pero no hay una vacuna contra el miedo que está generando esta enfermedad, que es mucho más profundo. ¿Cómo estás viendo la actitud en diferentes países de la población? Por ejemplo, en Brasil se ven las playas llenas de turistas, llenas de visitantes. Bueno, eso tiene que ver con los dobles mensajes, ¿no? Me parece que cuando desde el poder se le está diciendo a la gente que, bueno, que todos nos vamos a contagiar, como lo decía en más de una oportunidad el presidente, o no creía en el COVID hasta que él mismo tuvo la enfermedad, que bueno, afortunadamente no le produjo daños severos, digo, la pudo pasar, ¿no? La enfermedad. Me parece que eso pasa por el cansancio de la gente. Hoy hay muchos países a nivel mundial que incluso empiezan a modificar cómo deberían ser las cuarentenas, más localizadas, o cómo se deberían aislar a las ciudades, no por tanto tiempo, porque la gente está cansada. Bueno, en la medida en que uno no toma conciencia en que como individuo es fundamental para frenar la enfermedad, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Donde la gente cree que siempre le pasa a otro. Por eso me parece que es importante esto de nosotros mirábamos como esto ocurría en China, ocurría en otros países asiáticos, no va a llegar. Bueno, hoy somos todos parte de esta enfermedad y cada uno de nosotros puede darle solución. Hoy, increíblemente, Luis, estamos como en la gripe del 18 o como en la del 1400, la peste negra, ¿no? Hoy Gran Bretaña está hablando de lavarse las manos, tener distancia, no tocarse la cara, es decir, parece básico y es lo único que hay, pero al mismo tiempo no es mucho lo que nos están pidiendo. Bueno, me parece que el mayor impacto de esto es cultural, ¿no? Creo que el mayor impacto es eso, es que esto ha pegado, por supuesto, en las economías de todos los países, cada país con una determinada profundidad, por supuesto en la salud, pero a nivel mundial hoy todavía, digamos, han muerto 800.000 personas, un número muy importante, pero, digamos, a nivel global todavía no es un número como ha pasado con otras enfermedades. Creo que el impacto hasta ahora es realmente económico. Ha destruido las economías de todos los países que evidentemente no estaban preparados para esto, y también cultural, porque por lo menos en Occidente la gente siempre pensaba que para muchas cosas estaba cubierto. Y cuando digo de esta gente estoy hablando a nivel global, de una clase media alta, una clase media, una clase media baja, que quizás pensaba que tenía cubiertas ciertas cosas, y lamentablemente hoy lo que estamos viendo es que al no tener respuesta, eso genera que la situación sea impredecible, y eso genera miedo, no tener la solución a mano, ¿no? Hasta ahora siempre nos decía que el sistema iba a cubrir todo. Bueno, si toda la gente va al banco al mismo tiempo, seguramente el dinero no va a estar. Si todo el mundo choca al mismo tiempo, los seguros no van a poder afrontar. Bueno, de esto se trata esta pandemia. No hay sistema de salud que pueda soportar una situación como esta,
y por eso me parece que es muy importante la solidaridad individual y también la global. La pandemia de COVID-19 no es un desastre regional, sino una amenaza pública a la que se enfrenta el mundo entero. El virus no conoce fronteras, ni colores de piel, ni nacionalidad. Los desafíos que provoca nos afectan a todos. Sin embargo, el proceso de la globalización no pasará por culpa de la pandemia. Al contrario, los conceptos que representa, como por ejemplo la apertura, la cooperación, la innovación y el multilateralismo, se ha comprobado que son las armas más eficaces contra la pandemia a nivel global. Cada día más prácticas de la humanidad han demostrado que la solución de los variados desafíos globales requiere necesariamente de la cooperación global. En el foro en línea, en conmemoración del 75 aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, celebrado recientemente, las personalidades políticas y académicas participantes coincidieron en que la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado en mayor medida la importancia del multilateralismo en la era de la globalización. ¿La vacuna es la solución? Bueno, claramente desde lo médico sí es la solución, ¿no? Y estoy pensando también que hay que tener cuidado con la expectativa, porque ahora hay muchas vacunas dando vueltas, hay una vacuna china, hay una vacuna rusa, está la vacuna de Oxford, pero bueno, empieza a tener algunos problemas. Digo, yo creo que sí puede ser, y es lo que nos dicen los médicos, respetando todas las fases, serán una solución desde la sanidad. Pero claramente acá lo que nos muestra la pandemia es que hay algo mucho más profundo, que tiene que ver con la falta de empatía hacia el otro, cuando un país no colabora con el otro. De esta pandemia lo que está mostrando es que se salen con todos los países colaborando. Por eso me parece que el quiebre de la falla de la globalización hasta ahora, el quiebre puede ser a partir de la existencia de una vacuna. Las Naciones Unidas dicen, bueno, tiene que ser un derecho universal, lo tienen que compartir. Bueno, hasta ahora el mundo se comportó sálvese quien pueda. Había quien tenía pagos servicios sanitarios en China y en la pista de avión iba a otro país y ponía más plata y se la llevaba. Digo, me parece que acá es colaborando y todos los países tienen que colaborar unos con otros. Por eso me parece que es un quiebre la posibilidad de que cuando haya una vacuna todos colaboren y no sea el negocio de unos pocos, ¿no? Por eso sí es una solución la vacuna, pero esto está mostrando por lo menos en Occidente, una falla mucho más profunda. ¿En qué contexto se da esta pandemia? ¿Estábamos o estamos preparados? Bueno, claramente no, ¿no? A nivel internacional el mundo está en una situación muy compleja, con una situación de una crisis de liderazgo, creo yo, a nivel mundial. Estábamos con situaciones con problemas del cambio climático. Bueno, acordate, previo a esta situación había una convulsión a nivel social en distintas partes del mundo, de reclamos de todo tipo, pero en distintas ciudades del mundo veías gente manifestándose por diferentes temas, y creo que eso tiene que ver con una situación de falta de liderazgo, ¿no? Creo que nos agarró al mundo en una situación muy incómoda. Y creo que bueno, la oportunidad es, bueno, a partir de la vacuna, nos vamos a seguir comportando, fagocitándonos unos a otros, o vamos a empezar a compartir. Me parece que por ahí pasa el desafío. No estábamos en un buen momento y creo que hasta ahora eso se notó. Bueno, siempre hay una posibilidad de cambiar. Desde hace mucho se viene hablando de la globalización. ¿Qué rol juega en esta crisis mundial? Bueno, mira, lo que vimos en esta primera etapa de la pandemia a nivel mundial es que los tratados internacionales, la cooperación, todo eso rápidamente se cortó. Es decir, los países empezaron a ver como una solución que desde lo sanitario, bueno, se puede entender. Hoy lo vemos con, como decimos en la Argentina, con el diario del lunes, es decir, lo vemos después de que haya acontecido, vemos algunas situaciones y empezamos a ver, bueno, en esto nos equivocamos, en esto estamos bien. Digo, pero claramente la situación no ha sido buena porque no hubo cooperación, ¿no? Por ahí pasa el tema, no hubo cooperación. Bueno, la posibilidad es, bueno, si se empieza a cooperar, si hay una vacuna y se empieza a compartir, bueno, la situación puede cambiar. ¿Hubo diferencias de cómo se abordó la pandemia
en Asia, en Europa y en América Latina? Creo que cada país fue aprendiendo de lo que hacía el vecino. Te diría casi como cuando en la escuela los chicos van escribiendo una prueba pero miran un poquito la hoja del lado, ¿no? Es decir, hay especialistas, pero es evidentemente una enfermedad nueva y todos los países van haciendo un poco lo que van haciendo otros. Quizás las naciones asiáticas por otro tipo de enfermedades, el SARS y otras, que en la Argentina y en la región la vivimos con otra intensidad y la miramos a la distancia, han tenido otra experiencia a la hora de combatir esas enfermedades. Pero bueno, claramente que un país va copiando a otros y el tiempo que tenga un país le ha servido, si lo ha sabido capitalizar, para estar mejor preparados. Igualmente, cuando nos dicen los especialistas, cuando el contagio es tan masivo, no hay sistema que soporte. Pero bueno, creo que ha sido una copia y lo que hemos visto que en otros países podía servir, bueno, se copiaba, ¿no? No creo que nadie tenga acá una varita mágica, ¿no? Es ensayo y error. En este contexto, ¿qué países están liderando la crisis? Bueno, la pregunta es si el liderazgo va por el resultado que han mostrado o va por qué actitud están tomando ante esta situación. En particular, mi pensamiento personal es que el liderazgo no va atado por si tienen más muertos, menos muertos, más o menos infectados, sino el liderazgo está asociado a la colaboración y a entender que el otro es uno y que se necesitan, ¿no? Creo que Alemania ha hecho un buen trabajo, más allá de los números que tenga de contagiados. Si vamos a resultados, China ha tenido, por lo menos siempre mirando cifras oficiales, porque los datos que tenemos y los que da la Organización Mundial de la Salud son las que dan los gobiernos. China a nivel práctico ha mostrado, después digo, cuando uno ve lo que ha pasado en el resto del mundo, números bajos de muertos, pero creo que el liderazgo acá pasa por la cooperación. Bueno, fíjate ahora, Europa acaba de decidir un fondo de 800.000 millones de dólares para ayudar a los países de la región, y quienes no puedan pagarlo no lo tendrán como préstamo, sino como subsidio. Acá pasa por la cooperación, y lo engancho con la pregunta que me hacías antes. Digo, todo este mundo que conocíamos hasta ahora de las relaciones internacionales se modificó. Se modificó desde el primer momento en que las naciones decidían cerrar las fronteras. Europa, ¿no? La expresión máxima de la cooperación y de la alianza, los países empezaron a jugar sus cartas individualmente. Bueno, en América Latina la cooperación también no ha sido mucha, porque cada país ha tratado de hacer lo que puede, pero todos rápidamente, de forma instintiva, cerraron fronteras, se encerraron, ¿no?, ante el miedo y el desconocimiento de lo que está pasando y de lo que pueda pasar. ¿Cambió la mirada de la región frente a este nuevo desafío? Yo creo que sí, y lo ato con algo que venimos hablando, ¿no? Esta mirada de lo lejano, ¿no? Nosotros veíamos quizás por televisión a ciudadanos de otros continentes, de otras razas, con otras culturas, con barbijo, y quizás no entendíamos, o nos llamaba la atención cuando se saludaban con el codo. Bueno, claramente esto llegó para quedarse, y creo que hay que aprender de esta crisis, porque uno puede preguntarse, ¿es esta crisis y no va a haber más? ¿O este es el comienzo de una sumatoria de situaciones similares que pueden darse? Y hay muchos expertos que están diciendo, bueno, lamentablemente hoy tenemos un COVID-19, mañana podremos tener otro tipo de enfermedad. Entonces, por eso, cuando vos me preguntás, ¿es una enfermedad o es un síntoma? Es una enfermedad, pero te muestra algo mucho más profundo. Y creo que fue la falta de cooperación hasta este nivel internacional, esa malentendida globalización, ¿no? La globalización es un nombre muy lindo, pero muchas veces lo que se globaliza es lo negativo. Bueno, hay que empezar a dar vuelta esta situación para las crisis que seguirán viniendo. Esta no terminó, claramente. ¿Cómo se puede recobrar la confianza para que la gente vuelva a pasear, a viajar, recorrer diferentes continentes? Bueno, la realidad es que estamos atados a mí me llama la atención cuando hablan de nueva normalidad. No hay una nueva normalidad. Lo que tenemos es una nueva realidad. Y esa realidad se va a seguir modificando hasta que no haya una vacuna. Por eso digo,
atención con la expectativa, porque la expectativa puede ser una trampa. Por eso, vuelvo con lo mismo, son dos situaciones. La vacuna puede ser una solución, si es que tiene éxito, porque ya estamos viendo que hay una vacuna que tenía mucha promoción, la de Oxford, que ha tenido un problema y ahora hay un parate. Digo, y si las vacunas no son tan buenas como se decían, entonces digo, sí, la vacuna posiblemente, se habla mucho de la vacuna china, que ojalá sea efectiva y rápidamente la podamos tener todos, ¿no? Y sea realmente accesible. Pero yo por ahora no veo el mundo que teníamos hasta hace tan poco. Yo creo que no es una nueva normalidad, sino es una nueva realidad. Pero también el hablarnos de una nueva normalidad es algo psicológico. Estamos todos en esta parte del mundo no acostumbrados a una pandemia de esta magnitud. También, lo dicen los especialistas psicológicos, golpeados, ¿no? Y creo que la gente necesita escuchar la palabra normalidad, aunque eso vaya asociado a nueva normalidad. No hay una nueva normalidad, hay una nueva realidad. Y no sé cuándo va a volver ese escenario. La vacuna, dicen, estaría para el año que viene, pero una de las que era supuestamente las más avanzadas, ahora no sabemos qué va a pasar. Entonces, el futuro nadie lo conoce. Tenemos este presente, y este presente lleva mucho de impredecible, porque va atado a la falta de liderazgo que hay, lamentablemente, en muchos gobiernos que tienen mucho peso a nivel mundial. ¿Hay una competencia para ver quién tiene la primera vacuna? Bueno, claramente hoy la crisis es de tal magnitud que la vacuna no solamente es algo sanitario, sino también geopolítico. Fíjate cómo los rusos le llaman Sputnik 5, es decir, asocian la vacuna con un éxito de su carrera espacial, en su momento discutiendo esa carrera con los Estados Unidos. Claramente creo que quien tenga la vacuna efectiva y tenga una visión de cooperación internacional va a asumir un liderazgo a nivel mundial mucho más claro. La vacuna hoy no solamente es salud, sino también es poder. Un gran desafío. Bueno, claramente, sí, claramente, es un gran desafío, pero me parece que quienes tengan la vacuna pueden no solamente dar una solución sanitaria, sino pueden mostrar un liderazgo a la hora de compartirlo, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar normalizar la situación económica y social del mundo que había antes de la pandemia? Bueno, creo que el efecto, vuelvo con lo mismo, es a nivel sanitario es muy importante, es lo que uno primero ve, ¿no? Imágenes impensadas, ¿no? Ver en los noticieros de Nueva York, en islas pegadas a Nueva York con varias fosas, cuerpos siendo puestos en camiones frigoríficos porque las morgues no daban abasto. Claramente, repito, a nivel salud ha sido de un impacto, pero mucho más, por lo menos, es a nivel económico. Entonces creo que todavía no hemos visto el final de esta película, el final de esta pandemia. El impacto económico es brutal y se están haciendo cosas impensadas hasta hace 3 meses y se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Se va estudiando la enfermedad sobre la marcha, pero también se van viendo soluciones a estas crisis que todavía a nivel social en muchos países no han explotado, digo, pero claramente si la situación pre-COVID era de muchísima inestabilidad, de muchos reclamos sociales, bueno, creo que lo que vendrá es una situación muy compleja y como la situación todavía no tocó fondo, no sabría decirte cuándo vamos a volver a una situación de tranquilidad. Creo que cada vez más va a haber conflictos a nivel mundial. Los había previos a esta pandemia, ¿no? Cuando vos me preguntabas, bueno, ¿cómo estábamos? Bueno, estábamos en una situación de muchísima inestabilidad a nivel global y esta pandemia lo único que ha generado es profundizar esa crisis a nivel mundial. Por eso vos me decís, bueno, ¿cuándo vamos a volver? Yo no sé si vamos a volver a la situación mundial como la teníamos hasta hace un pestañeo de ojos, ¿no? Que es un par de meses. Andrés, los presidentes de América Latina, ¿están y estuvieron a la altura de las circunstancias para afrontar este tema? Bueno, cada país con su realidad, ¿no? Te daba los ejemplos y te daba los ejemplos quizás más conocidos, que han sido incluso más polémicos porque los propios médicos pedían una cosa, es decir,
Yo creo que un líder es un generador de conciencia y los médicos han tenido un liderazgo clave en este momento. Los infectólogos, los médicos, los especialistas que al mismo tiempo iban aprendiendo de esta situación nueva. Y creo que hay presidentes o hay gobiernos que no han escuchado a esos nuevos líderes, digo que han sido estos médicos que decían hay que ir para allá y políticamente se tomaban decisiones totalmente diferentes. Bueno, sobre el tablero está la realidad, ¿no? Brasil todavía está pasando una situación dramática, México está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, creo que hay países o hay gobiernos que han decidido apostar más por la economía y así todo igualmente la situación no ha sido y no es fácil, ¿no? Me parece que, bueno, que todos los gobiernos se han enfrentado con esto, cada uno lo hace con los recursos que tiene. No es lo mismo tener 825.000 millones de dólares como tiene la Unión Europea a lo que puede tener nuestra región, ¿no? Entonces, por eso me parece que aún es más importante la cooperación. ¿Qué podemos esperar en la región de acá en más? Bueno, creo que la situación puede generar situaciones complicadas desde lo social, ¿no? Vuelvo con lo mismo, tiene una situación sanitaria muy difícil, pero esto está pegando en la economía y está pegando en lo social. Y eso puede generar que, bueno, los gobiernos se vean con situaciones de inestabilidad. Ni hablar, y quizás al principio generaba lo que se llama las últimas noticias o los urgentes en los noticieros, cuando un hombre con responsabilidades, como podía ser un presidente en Brasil o un primer ministro en Gran Bretaña, o tantas autoridades se han contagiado, ¿no? Digo, de este COVID. El impacto puede ser de la enfermedad que pegue en un gobierno porque la clase dirigente se contagie y ese barco quede sin capitanes, pero también creo que las situaciones sociales van a ser muy difíciles porque esto está pegando a la estructura misma del sistema, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es muy grande y por eso en este momento, tanto en Europa como en América Latina, se empieza a apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo lo vengo diciendo desde el primer momento, digo, claramente hay expertos, hay médicos, hay protocolos que se están aprendiendo, pero que dependen de que cada uno de nosotros tome nota de eso y tenga claro que eso no pasa en otro planeta, está pasando acá, y que nosotros podemos aportar mucho y con muy poco. Lavado de manos, bueno, lo que nos dicen los médicos. Paradójicamente, una pandemia tan tremenda que tiene un impacto tan grande, se podría, si todos colaboramos, frenar con muy poco, con algo muy básico. ¿Tanto sufrimiento nos dejará una enseñanza? Porque sabemos que esto viene de la destrucción de los ecosistemas. ¿Seremos más cuidadosos a partir de ahora? Bueno, es lo que están diciendo también todos los especialistas, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que repite el error más de una vez, y lo hemos visto, ¿no? Digo, el tema del cambio climático es uno de los grandes desafíos. El otro día escuchaba a un especialista surcoreano advirtiendo de, bueno, y tenemos el COVID, quizás en 2 años tengamos otro, ojalá. Creo que todavía estamos en el proceso de ir aprendiendo de esta crisis, pero claramente todavía no vimos el fondo de esta situación, ¿no? Ojalá que aprendamos, porque nos tenemos que preparar para lo que vendrá. Andrés, muchas gracias por todas estas reflexiones. Por favor, un honor para mí. Gracias. En la era de globalización hay que combatir la pandemia con métodos globalizados. Tal como ha subrayado reiteradamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estamos en un momento que requiere espíritu científico y unidad. Bueno, con todo esto terminamos esta edición de Puntos de Vista. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.